Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos visto en la sesión de hoy cómo continuaba ese rebote en las bolsas europeas, mientras que en Estados Unidos ya estamos empezando a ver que empiezan a recular un poquito. Nos está dejando un sabor agridulce, la verdad, que estamos viendo ahora mismo cómo el S&P 500 y el Dow Jones están dando la vuelta después de ver esas subidas tan importantes que veníamos viendo en Europa. El IBEX 35 veíamos cómo se acercaba incluso a sus máximos que veíamos antes de comenzar la corrección. Por lo tanto, vamos a ver cómo va avanzando la semana y sin duda en el vídeo del resumen semanal tendremos que analizar todo esto, principalmente el rebote que estamos viendo en Europa bien apoyado por el sector bancario, porque se ha vuelto a recalcar la idea de que van a seguir subiendo los tipos de interés y esto pues parece que es muy buena idea. Veremos a ver si es buena idea o no. Ya lo comentamos ayer. En Estados Unidos, por el contrario, pues vemos cómo empieza a corregir un poquito y quizás parece que podría haber corregido incluso bastante más después de haber dicho Powell que iba a subir 2 veces más probablemente los tipos de interés. Parece que la gente, los inversores, ya no le creen. Así que bueno, veremos a ver cuando llegue la hora de la verdad, a ver qué acaba pasando. Así que nada, hoy vamos a analizar 3 acciones que os aseguro que van a ser muy interesantes, sobre todo la primera de ellas que también hemos analizado esta misma semana. Así que venga, vamos con ellas. Bueno, pues vamos a comenzar con el plato fuerte, que es la cotización del Banco Santander. La analizábamos este lunes y vamos a recordar lo que decíamos el lunes y vamos a ver por qué hoy la traemos, porque está creo que más que justificado. El lunes decíamos, nos encontrábamos en zona clara de soporte. Recordar que estábamos en un movimiento claramente lateral entre la media 70 y la media 200. Habíamos vuelto hasta esa media de 200 sesiones. Veíamos cómo la sesión del lunes era positiva porque veíamos esa vela martillo, es decir, que nos podía hacer pensar que podríamos recuperarnos en el gráfico, como al final ha acabado pasando. ¿Qué pasaba? Pues que las 2 sesiones anteriores, principalmente la sesión del viernes, hemos visto una caída con bastante volumen, pero bueno, al quedarnos justamente en la media de 200 podríamos llegar a ver ese rebote. ¿Y qué ha pasado en la sesión del martes y el miércoles? Pues que hemos llegado a ver ese rebote tan importante y fijaros cómo ha conseguido superar ahora al alza la media móvil de 70 sesiones. Esto es muy pero que muy buena noticia. ¿Por qué? Porque nos despegamos de ese movimiento lateral y por qué no podemos marcar nuevos objetivos por arriba. Ahora mismo, siguiente zona de resistencia importante, pues sería los 3,34 en la anterior zona de soporte, fijaros en el gráfico, y que ahora podría actuar como resistencia. Pero quiero que pongamos el foco en este gap que dejó aquí abierto la cotización. ¿Por qué? Es porque ya que hemos superado la media de 70 sesiones, que es la que mantenía la cotización por arriba en ese movimiento lateral, pues puede ser para ir a buscar ese objetivo en cerrar el gap. Por el camino que tenemos, como decíamos, esta zona de resistencia y también vamos a marcar esa directriz, fijaros, bajista que podríamos tener o que habría comenzado en marzo de 2023. ¿Por qué la marcamos en el gráfico? Porque no habría que descartar que nos vayamos hasta ese techo, fijaros, de la directriz bajista y ya llegados a este punto vayamos a cerrar ese gap que habíamos dejado abierto. A partir de esta zona, si supera la zona del gap, es decir, si se mantiene por encima de los 3,45, ojito porque podríamos llegar a marcar los máximos que veíamos en abril y yo creo que sería muy buena señal y que nos haría pensar que podríamos recuperar ese gap que tenemos aquí pendiente desde el mes de marzo. Ese sería el objetivo si vemos que va superando estas zonas clave que vamos marcando en el gráfico. Así que bueno, debemos ir pasito a pasito, pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta. Fijaros el cierre en máximos en la sesión de hoy, fijaros el volumen muy alto y fijaros cómo el MAC está dando señal de compra. Lo comentábamos al principio, el IBEX 35 está subiendo principalmente por el apoyo del sector bancario y principalmente por las acciones del Santander, que cuando se proponen subir hacen que suba prácticamente todo el índice. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el IBEX 35 y en la cotización, como estamos viendo, del Banco Santander. Vamos a continuar con Fluidra. ¿Qué tenemos en Fluidra? Pues fijaros que vimos unas caídas espectaculares durante todo el año 2022. Hay que recordar que fue una acción que subió muchísimo después de la pandemia, porque todo el mundo quería tener una piscina en casa y bueno, pues la cotización de Fluidra se vio bastante beneficiada de esta situación y la cotización subió muy bien. ¿Qué pasó? Pues que luego parece que la gente pues no quería poner piscinas en casa o se dejaron de poner piscinas en el momento y la cotización prácticamente perdió todo lo ganado. Ahora, al llegar a esa zona de los 12,20 que teníamos de soporte, la cotización empezó a repuntar de nuevo. Fijaros que superó primero la media de 70 sesiones. Al superarla, nos vamos hasta la de 200 sesiones, volvemos hasta la de 70, intenta actuar como soporte, la perdemos y la anterior resistencia, los 14,90, ahora actuaría como soporte y fijaros cómo ha vuelto a repuntar. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Pues fijaros como la media 70, la pendiente ya es positiva, la media 200 sesiones tampoco tiene pendiente negativa
ahora mismo estaría a puntito ya de darse la vuelta y tener pendiente positiva, y además estamos viendo cómo la cotización se mantiene por encima de la media 70, consolidándola como soporte, y ahora estamos viendo cómo despega de nuevo por encima de la media de 200 sesiones. Por lo tanto, estamos en una zona muy pero que muy importante en el gráfico. Fijaros que si ahora mismo la cotización se mantiene al alza y consigue superar la zona de los 18 euros, marcaría un nuevo máximo creciente, y esto daría pie a pensar a que podríamos continuar con la tendencia alcista que podría haber comenzado aquí en octubre de 2022. Siguiente objetivo en el gráfico, pues fijaros que lo tendríamos en la zona de los 19,90 aproximadamente. Por lo tanto, vamos a ir pasito a pasito. De momento pinta bastante bien, fijaros que ha marcado un máximo creciente, no ha formado ninguna divergencia, por lo tanto, ahora la clave, ¿cuál va a ser? Que nos mantengamos al alza, que no formemos una divergencia entre la cotización y el RSI, es decir, vamos a tener que ver una subida muy importante, podría ser hasta la zona del 19,90 para no ver esa divergencia, y además esto podría hacer que la cotización diese en el MAC señal de compra. Por lo tanto, eso sería también muy buena señal. También podríamos ver un cruce al alza de la media de 70 sesiones, la de 200, también es una señal positiva en el gráfico. Así que bueno, de momento parece que pinta todo bien. Fijaros cómo el volumen ha entrado clarísimamente con la demanda, con la oferta no ha entrado excesivo volumen. Por lo tanto, como decimos, quizás el suelo que se está formando, que se ha formado en los últimos meses, es bastante estable, y por qué no podríamos pensar quizás en el comienzo de una tendencia alcista en el medio largo plazo, siempre que los mercados lo permitan. Y vamos con la última de las acciones, que hace mucho que no la analizamos, y es Merlin. Pero lo vamos a ver primero en el gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque fijaros que después de las caídas que vimos por el COVID, la cotización se recuperó muy bien, pero ahora fijaros cómo parece que está haciendo un muy pero que muy lento techo redondeado. Y fijaros que ahora, al perder la media 70 y 200 sesiones, parece que se ha ido hasta ellas para consolidarlas como resistencia y ha vuelto a caer, aunque ahora estamos viendo un rebote que veremos mejor en el gráfico diario. Fijaros que la anterior vez que perdió estas dos medias móviles fue para una recuperación muy rápida y sin titubear, y manteniéndose de nuevo sobre la media móvil de 70 sesiones. Y ahora ha pasado exactamente lo contrario. Hemos visto que ha intentado mantenerse por encima de ellas, pero no ha podido. Las ha considerado como resistencia y ha vuelto a corregir. Por lo tanto, en el medio y largo plazo pinta mal, porque podría dar continuidad a la formación del techo redondeado, y fijaros que podría acabar cayendo hasta esa zona de los 5 euros, donde tiene los mínimos que veíamos en octubre de 2020. Vamos a volver al gráfico diario, donde nos encontramos ahora mismo. Ya hemos visto cómo la cotización volvía hasta esos mínimos que veíamos en septiembre y octubre de 2022. Hemos visto movimiento lateral, ha vuelto a repuntar de nuevo, fijaros, hasta la media móvil de 200 sesiones, pero parece que actúa como resistencia de nuevo y ahora volvemos a repuntar. ¿Por qué la analizamos hoy? Pues porque se encuentra en una zona muy importante. ¿Por qué? Pues porque hemos vuelto a consolidar como soporte esa zona de los 7,50, vuelta a rebotar desde ella, pero tenemos la media de 70 sesiones por delante. Es decir, si ahora de nuevo volvemos a superar la media de 70 sesiones, puede ser que lo haga para superar también la media de 200 sesiones y recuperar todo lo perdido desde el mes de marzo. Pero si por el contrario no conseguimos superar la media móvil de 70 sesiones, cuidado, porque puede ser una señal más clara de debilidad y podríamos caer para continuar buscando ese techo redondeado, fijaros que veíamos en el gráfico semanal, y continuar cayendo y perder esa zona clave de soporte en la zona de los 7,50. Por lo tanto, ahora mismo, pues la verdad que es una situación bastante crítica, hay que seguirla muy de cerca, porque nos encontramos en una zona en que quizás superar la media 70 puede ser una señal de fortaleza, pero si no la supera puede ser una señal de que podríamos caer y marcar un nuevo mínimo decreciente por debajo de la zona de 7,50. Por lo tanto, vamos a vigilarla muy de cerca. ¿Qué nos dice el volumen? Pues fijaros que el volumen es muy optimista. Fijaros que hoy hemos visto como el volumen se mantenía muy al alza, una vela que ha cerrado prácticamente en máximos. Podríamos pensar que se podría mantener al alza, pero fijaros, esta vela de aquí también vimos una subida importante, el volumen una auténtica pasada y continúa cayendo. Por lo tanto, no le vamos a dar excesiva confianza al volumen ahora mismo en el gráfico. Así que bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo en estas tres acciones. Muy importante lo que estamos viendo en el Banco Santander, porque ya sabéis que este tipo de acciones son las que luego acaban manejando o acaban llevando a un punto o a otro al IBEX 35, porque estas acciones arrastran al resto de su sector y su sector acaba arrastrando al IBEX 35. Así que es verdad que lo que estamos viendo ahora mismo en el SP500 y en el Dow Jones, como la cotización se está dando la vuelta, pues puede que no sea muy positivo para mañana el inicio de la sesión de Europa, pero bueno, veremos a ver qué acaba pasando. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Como siempre, recordaros que no es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto, que simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves veremos el último vídeo de los análisis diarios de la semana,
yo recuerdo que me podéis ir dejando las acciones que queréis que analicemos en el vídeo resumen de este fin de semana. Así que nada, mañana nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.